Gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Romero, secretario nacional de Avanzada Progresista, además miembro de la Comisión de Política Exterior y la Comisión de Diálogo. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias por la invitación, Andrina. Interesantes temas que analizar, lo que ha sido noticia en las últimas horas, el anuncio del presidente de la República del incremento del salario mínimo a medio petro, lo que equivale a $29 aproximadamente, comprendiendo que el petro se calcula en función al precio del barril de petróleo. ¿Qué apreciación tiene acerca de este anuncio tan importante? Bueno, creo que se hace justicia con los trabajadores. Ahora, a todas luces es un aumento insuficiente. No por eso hay que, digamos, celebrar que el gobierno haya atendido una demanda que se había convertido prácticamente en una deuda moral con los trabajadores venezolanos. Todos sabemos lo que ocurre en la economía actualmente. Uno sale a la calle a comprar un repuesto para el vehículo y te lo cobran en dólares. La economía está por la vía de los hechos dolarizada y los salarios presentaban un rezago muy importante, sobre todo los empleados de la administración pública, en el entendido de que muchas empresas privadas ya le están pagando a sus empleados en dólares. Eso es voz populi y todo el mundo lo sabe. Pero una franja importantísima de la fuerza laboral venezolana que está empleada en el sector público, estamos hablando de maestros, profesores, enfermeras, empleados públicos en general, había quedado rezagado. De manera tal que uno tiene que reconocer, sin mezquindad, que es un esfuerzo importante. Ahora es insuficiente. Fíjate, Andrina, el problema del salario tiene que ser abordado desde una perspectiva multidimensional. Estos aumentos de salarios unilaterales que aprueba el gobierno, por lo general terminan siendo devorados por la inflación. Nosotros hemos propuesto en la Asamblea Nacional, se lo hemos propuesto incluso al presidente Maduro, la necesidad de conformar un mecanismo o una comisión tripartita en donde empresa privada, trabajadores y gobierno puedan ponerse de acuerdo en cuáles son las medidas que hay que tomar para fortalecer el salario y la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Si nosotros no reactivamos la capacidad adquisitiva de los venezolanos, el proceso de recuperación económica va a ser mucho más complejo, mucho más largo. Es necesario que la gente tenga en su bolsillo la platica para que pueda ir al supermercado a comprar la comida. Y suprimir el impacto inflacionario de ese aumento para que no se desvanezca. Correcto. Por eso es tan importante que los acuerdos o las medidas que se tomen en función del fortalecimiento o de la protección de los beneficios laborales sean medidas que sean acordadas entre tres actores fundamentales: empresa privada, trabajadores y el gobierno. Ya está en Gaceta Nacional la ley de impuesto a las grandes transacciones, una ley que generó muchísima polémica y debate, sobre todo por considerar este impuesto como un impuesto regresivo que se va a trasladar al consumidor final, teniendo un impacto negativo. ¿Cuál sería la valoración y la argumentación que hay? Porque desde el espíritu de los promotores de esta ley se habla del fortalecimiento del bolívar. Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, los diputados de Avanzada Progresista, sostuvimos hace apenas unas semanas una reunión con el presidente de Fedecámaras, con Carlos Fernández, para abordar este tema, porque nos interesa la perspectiva del sector productivo con respecto a este impuesto. Como tú bien sabes, ese impuesto fue aprobado por la Asamblea Nacional, aun cuando la bancada de la Alianza Democrática votó en contra. Nosotros votamos en contra del impuesto. ¿Por qué razón? Porque consideramos que es un impuesto regresivo, porque consideramos que es un impuesto que castiga a los que más pueden y a los que menos, un impuesto que no discrimina y que en definitiva se va a convertir en un obstáculo para la recuperación de la economía en el país. Si el paquete de leyes, la legislación que se apruebe para impulsar o para garantizar una recuperación económica no está debidamente consensuada, Endrina, se van a presentar estas circunstancias. Yo creo que el gobierno tiene que ser más cuidadoso porque evidentemente hay algunos síntomas de recuperación económica en el país, nadie puede negarlo, pero son síntomas que apenas están germinando, que apenas están retoñando. El gobierno no puede desatar una voracidad fiscal en una economía que apenas está dando unos pasitos hacia la recuperación. De manera que nuestro llamado al gobierno, y por eso votamos en contra de ese impuesto, es que toda política económica debe ser consensuada con el sector productivo. Si la empresa privada no reinvierte sus capitales en el país, si no regresa la inversión extranjera, también el proceso de recuperación se va a dificultar.
Hay un tema bien importante que se está trabajando ahorita en la Asamblea Nacional y es la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ya los aspirantes se han postulado, están aún en el proceso de entrevistas. ¿Qué sigue en este cronograma y para cuándo se tendrían ya estas nuevas autoridades del TCJ? Bueno, entiendo que todavía se están, yo no formo parte de esa comisión, de ese comité de postulaciones, a mí me correspondió formar parte del anterior, el que designó las autoridades del CNE, los rectores, pero entiendo que todavía se están realizando algunas entrevistas, ¿no? Algunos de los postulados. Creo que quizás a finales de este mes o a principios del mes de abril podamos tener ya una visualización de cuáles son los candidatos que se van a presentar en la plenaria. La plenaria es la que tiene que decidir una vez que se presenten allí los nombres, ¿no? Este comité de postulaciones va a someter a consideración de todos los diputados los nombres de los que van a integrar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, esto es fundamental, esto es muy importante, porque el Poder Judicial, Endrina, como tú bien sabes, es el árbitro, es la balanza que garantiza que el resto de los poderes puedan funcionar armónicamente. Si no tenemos un Poder Judicial independiente, si no despartidizamos el Poder Judicial, vamos a estar cojeando siempre de esa pata, y perdóname la expresión. Es importante que los jueces no solamente tengan credenciales académicas, eso es fundamental, pero que también sean jueces probos, es decir, íntegros. Claro, que garanticen que la administración de justicia va a ser imparcial y va a estar, digamos, sometida a lo que dictan las leyes. Hablando un poco de la situación política de Venezuela, hay datos interesantes que revelan los últimos estudios de opinión de encuestadoras como Data Analysis, que dan cuenta que no existe en la oposición venezolana un liderazgo que amalgame a todos los que pudieran disentir del gobierno. Hay un proceso además de renovación de partidos internos. Usted estaba hace pocos días haciendo referencia a la renovación de la Alianza de Avanzada Progresista. Yo quisiera que me hablara de cuál es el clima político que usted observa hoy en Venezuela. Bueno, es indudable que hay una brecha importante entre la agenda de la gente, entre el ciudadano común y la agenda de los políticos, de nosotros los políticos. No hay conexión. No hay conexión, hay una orfandad de liderazgo. La gente no visualiza, sobre todo en el campo de la oposición democrática, no visualiza un liderazgo que interprete la necesidad de cambio que la mayoría del pueblo venezolano reclama. Este es un país que quiere cambiar, este es un país que quiere avanzar, este es un país que quiere progresar, pero no visualiza, no logra conectarse, o mejor dicho, los políticos no hemos logrado conectarnos con esa mayoría que quiere cambio. ¿Qué hace falta para ese engranaje? ¿Qué es lo que ha pasado para que no se dé la materialización de esa conexión? Bueno, eso va desde falta de empatía con los problemas de la gente hasta problemas graves, severos, de funcionamiento de los partidos políticos. Fíjate tú lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de mi partido. Nosotros hemos sido abanderados y promotores del diálogo a nivel nacional. Hemos dicho que el camino, la ruta para resolver los problemas del país tienen que ser a través del diálogo, la negociación y los acuerdos. Pero ahora tenemos un problema interno gravísimo, que es que no podemos ponernos de acuerdo para la renovación interna. Es decir, estamos atrapados en una circunstancia paradójica, porque habiendo promovido el diálogo a nivel nacional de todos los factores, tenemos una situación interna que no hemos podido resolver. ¿Y por qué no la hemos podido resolver? Porque se están confrontando dos visiones, Endrina. Hay una visión de la política que es plural, amplia, basada en el liderazgo colectivo, en mecanismos de toma de decisiones democráticos, y hay otra visión en el partido que plantea unos mecanismos más verticales, más personalistas, más caudillescos y, por qué no decirlo, más autoritarios. Esas dos visiones, que por cierto, eso no solamente pasa en mi partido Avanzada Progresista, eso es una tara histórica de los partidos políticos venezolanos. Y que se está viviendo claro, en otras organizaciones políticas, claro, como Acción Democrática, claro. Primero Justicia. Pero más allá de esa confrontación interna que tienen en su organización política, ¿qué se puede rescatar para que eso no se traslade a toda la oposición venezolana, que es lo que los venezolanos estamos viendo hoy? Que se habla mucho de la necesidad de retomar el proceso de diálogo cuando no hay un proceso de diálogo interno entre la oposición venezolana. Correcto, pero te decía, en los partidos políticos, no solamente venezolanos, sino latinoamericanos y en algunos del mundo, siempre ha existido esa pugna, a veces soterrada, a veces pública, entre el autoritarismo y los demócratas, y la democracia, y la necesidad de pluralidad.
Ese es un elemento que termina por alejar a los ciudadanos de los partidos. Es decir, te planteo lo siguiente, un muchacho de 18 años, de 20 años, un muchacho universitario, ¿qué interés puede tener en participar en un partido político donde sus decisiones o sus opiniones no van a ser escuchadas, no van a ser debidamente procesadas? Que en los partidos haya diferencias, Endrina, es natural. Que haya puntos de vista encontrados, incluso confrontados, es hasta conveniente. El tema está cómo procesas esas diferencias. Y ahí voy a tu respuesta, con más democracia. No hay otro camino, más debate, más pluralidad, más construcción de consenso. Y si en definitiva no hay consenso, no hay acuerdo, pues entonces apelas a las bases y votas. Sometes al escrutinio de las bases de tus militantes. Eso sí. ¿Quién representa el caudillismo en Avanzada Progresista? Bueno, yo creo que el caudillo es una figura que siempre ha estado en la política venezolana. El caudillo, la figura del caudillo. Figura mesiánica. Claro, el Mesías, el caudillo, el Salvador, el líder supremo. Eso le ha hecho un terrible daño a la política venezolana. Nosotros lo que estamos planteando en Avanzada Progresista es que tienen que democratizarse los mecanismos de toma de decisiones. Y si es necesario ir a un proceso interno para contarnos, una elección interna, tiene que ser bajo reglas claras. No puede ser bajo unas reglas que no garantizan los derechos de todos los militantes. El caudillismo es una tara del siglo XIX. A la política venezolana hay que bajarla del caballo. Es necesario democratizar a los partidos. ¿Cómo podemos nosotros plantear el país? ¿Quién es el caudillo de Avanzada Progresista? Bueno, yo creo Vuelvo a preguntarle. No, yo no creo que en Avanzada haya un caudillo en particular. Lo que hay es una forma de hacer política muy semejante al caudillismo y que toma visos de autoritarismo cuando esa forma de hacer política se confronta con la otra, que es la democrática, que es la plural, que es la amplia, que es una forma de hacer política sustentada en el liderazgo colectivo. Nadie pone en duda el liderazgo de Henry Falcón en Avanzada Progresista, nadie en lo absoluto, eso sería una locura, un desvarío. Pero caramba, tiene que haber reconocimiento mutuo, Endrina. Hay liderazgos emergentes. Avanzada Progresista ya no es un partido larense, ya no es un partido centro-occidental. Este partido, con todas las limitaciones del caso, sacó 123 concejales en todo el país. 123. Esto es un partido que ya creció y cuando los partidos crecen quieren respirar, quieren ser escuchados y hay liderazgos emergentes a los cuales hay que abrirle el camino. Yo no estoy hablando de mí, de una posición que yo represento en el partido como secretario general. Estoy abogando porque hay una serie de muchachos que se han sudado la camiseta azul de mi partido que quieren ser escuchados. Diputado, antes de finalizar, usted es miembro de la Comisión de Política Exterior. El contexto de Venezuela en el conflicto Rusia-Ucrania, ¿cómo lo vislumbra? En una sociedad que está como toda la humanidad, hablando de estar inmersos en una pandemia y tener un rechazo, un repudio hacia las guerras. Bueno, en principio nosotros como nación democrática, como nación que promueve los valores de la autodeterminación, de los principios de la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía de los estados, no podemos acompañar ninguna iniciativa armada de ninguna nación contra otra en el mundo. Yo en principio, como ciudadano venezolano y como ciudadano del mundo, condeno la invasión a Ucrania. Ahora hay que ver todo en el contexto en que está ocurriendo. Hay una serie de variables ahí geopolíticas que tienen que ser analizadas, que tienen que ser evaluadas. Ahora, en el escenario de la guerra perdemos todos, porque no solamente los ucranianos y los rusos, no solamente la gente que está muriendo allí, y no solamente los europeos, todo el planeta se va a ver afectado por la crisis entre Rusia y Ucrania, porque las economías se van a recalentar. Los países europeos, por ejemplo, van a aumentar sus gastos de defensa. ¿Y a costilla de qué van a aumentar los gastos de defensa? De la disminución de los gastos en educación, inversión social y ayuda internacional. De manera que eso va a generar un cortocircuito en el planeta si no se resuelve pronto. Nosotros abogamos como venezolanos, como dirigentes políticos, como ciudadanos del mundo, te decía, porque esto se resuelva pronto, porque esto se resuelva pronto. Ahora bien, Venezuela no puede ser un peón en el tablero de la geopolítica mundial. Venezuela es una nación soberana. Yo no quiero para mi país una base misilística rusa, ni una provincia cubana, ni un estado asociado norteamericano. Nosotros somos un país soberano, libre, que tenemos que definir nuestra política internacional sobre la base de la solidaridad. Sí, correcto, pero también defendiendo los intereses nacionales. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Luis Romero, diputado ante la Asamblea Nacional, secretario nacional de Avanzada Progresista. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrea. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa. Al regreso, más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.